A principio de año estuvimos analizando un texto de Karina Ratero que se titulaba Vale la pena ser maestro. Esta autora enunciaba que era interesante pensar el valor de lo que es valioso en educación. Lo valioso es un tesoro, aquello a ser preservado en la cultura, a ser transmitido. Los chicos son valiosos, lo valioso no tiene medida. No vale ser mezquino si se es educador, porque cuando se trata de dar, ofrecer aquello valioso que abre el mundo a otros paisajes y otros colores. Vale extenderlo y contagiar. También alude que la pedagogía siempre ha sido una forma de la predicación entusiasta y que educamos a pesar de los pesares y penares cotidianos. Dice que cuando una maestra siente que ya no puede más, siempre hay alguien que la incita y le dice vas a ver que vale la pena. ¿Pero por qué vale la pena? Lo común es que un maestro enseñe y esa es su valía. Pero vale la pena ser maestro por amor. La tarea docente cobra sentido por amor a los niños. Ese amor tiene más de una forma, por medio del cariño, los abrazos, la ternura, el dibujito, el reconocimiento. Entonces, esta autora hace una pregunta que dice, ¿es por amor a los niños o por el amor recibido de esos niños? Los educadores sabemos que nuestros sentimientos hacia ellos son a veces bastante opuestos, por diferentes razones, por cuando se ponen insoportables, por los olores, por los piojos. Por esto el maestro es quien está cerca, atento a sostener la mano y a la vez siempre mirando más lejos, invitando a transitar la dificultad e incitando a traspasar las fronteras, haciendo señas desde un sitio desconocido al que vale la pena visitar. La autora finaliza diciendo, entonces sí vale la pena. Durkheim, en Educación y Sociología, enunciaba que Kant decía que el fin de la educación es el de desarrollar todas las facultades humanas, llevar hasta el punto más alto que pueda ser alcanzado todas las fuerzas que anidamos en nuestro interior, realizarlas lo más completamente posible, pero sin que lleguen a dañarse entre sí. ¿No es este acaso un ideal por encima del cual no puede existir ningún otro? También enunciaba que la educación es la acción ejercida por las generaciones adultas sobre aquellas que no han alcanzado todavía el grado de madurez necesario para la vida social y tiene por objeto el suscitar y desarrollar en el niño un cierto número de estados físicos, intelectuales y morales que exigen de él tanto la sociedad política en su conjunto como el medio ambiente específico al que está especialmente deteriorado. Kirk decía que hay educación cuando una madre enseña a su hijo a hablar, cuando el maestro enseña a escribir y hasta cuando un amigo le indica qué ropa usar en una determinada ocasión. Pero bueno, se pregunta ¿para qué educamos? Dice que la educación sola no alcanza. En su texto Vega Román de Pedagogía o Ciencias de la Educación, dice que dependiendo del autor, la pedagogía era definida como una ciencia, como un arte, como un saber o como una disciplina y se encarga de la educación. El estatuto de la pedagogía como saber y disciplina para la formación de maestros se iba cuestionando y desvalorizando. Pero bueno, el autor deja en claro que la pedagogía como ciencia de la educación tiene los componentes teóricos claros, firmes y concisos, los cuales son el currículum, la didáctica, la evaluación y el aprendizaje, con lo cual por sí sola esta pueda erigirse como una ciencia. María Teresa Sirvent habla de la clasificación tripartita del universo educativo, que tuvo un impulso importante y se diferencia en educación formal, que está comprendida en el sistema educativo altamente institucionalizado, se extiende desde los primeros años de la escuela primaria hasta los últimos años de la universidad. También está la educación no formal, que incluía todas las actividades educativas organizadas realizadas fuera del marco del sistema oficial para facilitar determinadas clases de aprendizaje a sus grupos,
particulares de la población, tanto adultos como niños. Y bueno, la educación informal, que fue definida como un proceso que dura toda la vida, en el cual las personas adquieren y acumulan conocimientos, habilidades y actitudes, modos de discernimiento, mediante experiencias diarias en relación con el medio en el que viven. Aliagu denuncia que transformar en nación un territorio habitado por diferentes culturas suponía, entre otras cuestiones, lograr su integración moral y cultural. La extensión y desarrollo de la educación básica era el medio, ya que su carácter obligatorio, gratuito y laico garantizaba la sistematicidad y continuidad en la inculcación que un proceso transformador requería. En el texto de Saviani pudimos ver que la educación es un instrumento de igualación social. Los aspectos más relevantes en cuanto a educación de las teorías no críticas dicen que es un instrumento de corrección para homogeneizar y reforzar los lazos sociales, promover la cohesión y garantizar la integración de todos los individuos al cuerpo social. En cuanto a las críticas reproductivas, se la entiende como dependientes de la estructura social, entonces se convierten en un factor generado de imaginación. Y bueno, la función de la educación es la reproducción de las desigualdades sociales. Selmanovich, en su texto Infancia, Escuela y Subjetividad, dice que las transformaciones en la sociedad contemporánea y los nuevos desafíos que se le imponen a la educación obligan a pensar los cambios en los modos de conseguir la infancia. La transformación de las relaciones entre los niños y los adultos a lo largo del tiempo y en diferentes culturas y sectores sociales, aún en una misma época, nos impulsan a hablar de infancias, en plural, para dar cuenta de las diferentes formas de transcurrir por ese periodo de la vida. A lo largo del tiempo variaron los modos de pensar la infancia y los modos de concebir la relación entre adulto y niños. Y para finalizar, el texto de Inés Dussel nos dice que en lugar de los problemas sociales y su abordaje en la escuela distribuía un saber neutro del que cada uno se serviría de acuerdo con sus aptitudes y dones naturales. Y bueno, abordar temas difíciles en la escuela significa un trabajo en dos sentidos. Uno de los sentidos es que hay que desarrollar en los docentes y en los alumnos una sensibilidad hacia la experiencia ajena, y el otro enuncia que hay que establecer criterios pedagógicos que nos ayuden a organizar nuestra enseñanza de forma productiva y responsable.